tardes. Primero que nada, agradecer la invitación. Yo no sé si me están escuchando bien. Ya, Perfecto. muy bien. Porque veo el movimiento con un poquito de delay. No, pero aquí todos te vemos muy bien. Ya, perfecto. Bueno, entonces, gracias por la invitación. Yo accedí rápidamente a participar aquí. Yo estuve participando en una Expo Agrofuturo hace un par de años en Medellín. Así que conocí más o menos el público que había, el intercambio de conocimiento increíble que se da. Así que bueno, agradecer y vamos a partir entonces. Yo preparé una presentación que tiene más que nada fotos. Les voy a contar qué hacemos en Efecto Manada eh, y algunos avances que hemos tenido con los campos que trabajamos, ¿ya? Y algunos desafíos también. Entonces, voy a compartir mi presentación. ¿Ahí se ve bien, Jimena? Ya, Perfecto. perfecto. Entonces, ya, efectivamente soy Isidora Molina, fundadora de Efecto Manada. Estudié medicina veterinaria y ahí empecé a conocer bien de cerca cómo eran los sistemas productivos de los animales que comemos. Y vi cómo eran formas de producir bastante extractivistas con muchos efectos secundarios no considerados, como de partida el no bienestar animal, la contaminación, trabajos a veces no muy bien remunerados, abuso de antibióticos, bueno, una serie de cosas que yo creo que estamos todos más o menos al tanto. Eh, pero de todas maneras me dio las herramientas para poder desenvolverme en el mundo productivo. Me di cuenta de que en realidad parte de mi vocación era trabajar con la pequeña agricultura, porque no me había gustado lo que yo les decía, este enfoque tan productivista y tan de producción a grandísima, grandísima escala. Así que conseguí con mucha fortuna un trabajo en el Ministerio de Agricultura de Chile, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es la parte del Ministerio de Agricultura que trabaja con pequeños agricultores, y ahí empecé a conocer entonces ya la realidad, a ir a terreno. Fui al sur, al norte de Chile, yo vivo en Santiago, pero desde ahí empecé a viajar mucho y a conocer cómo eran los sistemas productivos, y lo que me pasó fue que constaté eh, esa mirada nuevamente productivista donde se atacan mucho los síntomas. Entonces, si bien ponemos plata, ponemos recursos y energía en ir resolviendo los problemas, se resuelven los síntomas, pero no la causa. Entonces son costos, costos, costos sin parar. Eh, Ahí me encontré con esto del manejo holístico. Me llegó afortunadamente un PowerPoint y cuando leí los primeros principios dije, esto es. Y todo esto partía con que hay que tener un contexto holístico, que eso del contexto significa realmente quién eres, qué es lo que quieres, qué valores tienes, qué valores en tu vida, con qué recursos cuentas y cómo ves el futuro, cómo ves el paisaje y cuánto te interesa también, o en qué medida arreglar tus finanzas, arreglar el ecosistema y arreglar la parte social. Así que ahí aprendí de distintos profesores en Chile, en Argentina y también, bueno, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, también a veces online. Y fundé Efecto Manada el 2014 y partí trabajando a muy, muy, muy pequeña escala, pero ya les voy a ir contando. Bueno, Efecto Manada lo que hace es una compañía, es una empresa chiquitita todavía, que ha tenido muchísimos, muchísimos desafíos. Tuve que yo sostenerla durante mucho tiempo hasta que finalmente ya esto agarró vuelo, hubo más difusión y con los ejemplos que empezamos a tener y con los ejemplos de otros colegas ya cada vez se ha ido sumando más gente a este movimiento que llamamos, porque al final toda la gente que se va sumando va compartiendo sus experiencias, sus desafíos, los errores y cómo lo han ido solucionando, y eso formó una comunidad de aprendizaje tremenda. Entonces lo que hacemos es consultorías o asesorías en campo, donde el componente más esencial es que capacitamos a la gente que está en el campo y al equipo, de forma que ellos puedan seguir haciendo esto del manejo holístico, la planificación del pastoreo, por cuenta propia, que no caigamos nuevamente en que seamos como un insumo o un costo más del que tengan que depender.
Entonces también hacemos educación y difusión de estos conocimientos. Nosotros somos el hub o el centro de manejo holístico que representa en Chile al Savory Institute, y eso nos confiere la capacidad de tener currículums actualizados, un sistema de aseguramiento de calidad y un sello y una certificación donde estamos todos alrededor del mundo aprendiendo y enseñando lo mismo. Así que hacemos los cursos oficiales de manejo holístico. Hemos capacitado ya a más de 300 y tantas personas a través de cursos cortos, cursos largos, charlas, bueno, y con charlas ya más gente. Y lo que trajimos este año, en realidad en diciembre del 2019, fue el Ecological Outcome Verification, que es un sello para verificar si es que la Tierra efectivamente se está regenerando o no. Entonces todo esto es como, se los cuento porque es parte del modelo de negocios para poder hacer que esto sea sustentable y seguir con esta causa que nosotros consideramos, junto con toda la gente de alrededor del mundo, que es urgente. Y aquí está un poco explicado, bueno, lo que les contaba que vi estudiando veterinaria y también lo que después se ve en terreno, que de partida las finanzas no van muy bien porque tienes altísimos costos de producción, muchos costos de producción en insumos, maquinaria, mano de obra, etcétera. La tierra está deteriorada y se ve deteriorada además por estos insumos. Cuando la tierra está deteriorada, generalmente hemos asumido que los químicos, por ejemplo la maquinaria o la tecnología, nos puede resolver el problema. Es cierto que nos ayuda a resolver parte del problema, pero no lo resuelve del todo. Es solamente una ayuda y son soluciones generalmente más temporales, que además traen nuevamente daños medioambientales. Entonces esto provoca una dependencia y se empieza a formar este círculo vicioso. Y eso lo hemos visto en distintas escalas, en predios de media hectárea hasta predios de 6.000 hectáreas, y en distintos ambientes, en ambientes como estos, que son ambientes muy frágiles, esto en el norte de Chile, donde las lluvias son muy concentradas y además escasas. Llueve solamente en el invierno y el resto del año no hay humedad. Y aquí entonces hay creencias profundas, como que, por ejemplo, toda esta zona está erosionada por culpa de las cabras, cuando en realidad esta zona fue un bosque que lo talaron. Luego vino fiebres de agricultura, de monocultivos y cultivos anuales, con un montón nuevamente de tecnología de mover el suelo y de químicos. Y finalmente los que pueden sobrevivir ahí son los caprinos. Pasaron por ahí antes vacunos, luego ovejas, etcétera. Entonces la creencia era que había que eliminar estos animales porque estaban causando daño al medio ambiente. Sin embargo, ya está probado, y alrededor del mundo así funciona, que gran parte de este planeta, que cuenta con estos ambientes frágiles de distribución estacional de la humedad, necesita estrictamente herbívoros sobre esta tierra para que las plantas y el suelo pueda revitalizarse, que estas plantas puedan volver a ciclar. Pero se necesita de cierta forma. Y esa es esto que le llamamos el efecto manada, que son animales en alta densidad y en constante movimiento. Y para eso hacemos las planificaciones de pastoreo. Para explicar un poco este concepto, entonces volviendo a la lámina anterior, aquí estamos en un ambiente como degenerado, ¿ya? Con pérdida de productividad, pérdida de capacidad de infiltración de agua, pérdida de capacidad de fijación de carbono, escurrimiento de agua y una productividad muy, muy, muy por abajo de su potencial. Entonces, mucho tiempo empezamos a hablar de que debíamos ser sustentables, ¿cierto? Y mantener las cosas como estaban, como sin empeorarlas, pensando que la ganadería siempre iba a empeorar las cosas, cuando en realidad es posible regenerarlo y encontrarse con un terreno que uno puede ser capaz de dejarlo mucho mejor de lo que lo encontró. Y ahí viene esto del EOV o Ecological Outcome Verification, que te ayuda a medir si efectivamente lo estás regenerando o no. ¿Y cómo? A través de prácticas de agricultura y ganadería regenerativa. En este caso, ganadería regenerativa y es la planificación holística del pastoreo. En la mañana escucharon a Juan Dutra, que también hace ganadería regenerativa, con otra metodología, pero que comparten un montón de principios. Efecto Manada, como les contaba, es un hub del Savory Institute y hasta ahora ya somos 45 de estos centros alrededor del mundo, donde pueden ver ahí en el mapa. Y hay un centro de manejo holístico en Colombia que les voy a presentar y les voy a dejar los datos al final de la presentación, que está dirigido por Nelson, un colega que sabe muchísimo. Ya somos más de 100 profesionales acreditados, alrededor de 8.000 gente que maneja tierras, que ya está entrenado con la metodología, y más de 10 millones de hectáreas bajo este manejo. Esta red
de las mejores cosas que tienen, y lo cuento porque es parte importante cuando uno arma un negocio, y si estamos hablando como de casos de éxito, me gustaría compartirle cuáles son las cosas que a mí me han ayudado a ir fortaleciendo el negocio, es tener una red de apoyo, una red donde realmente tú puedas compartir conocimiento, y si es que hay muchas cosas que uno todavía sigue aprendiendo, porque no deja de aprender, puedes agarrar el teléfono o el mail y hacer la consulta y te van a ayudar. Entonces, el Saber Institute te provee de eso, de apoyo y de saber que finalmente tu impacto es global, porque no estás solamente atendiendo a las 10.000 hectáreas en tu país, sino que también está Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Turquía, Alemania, etcétera. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? A ver, voy a correr esto un poco. Hay tres elementos de planificación que son propios de la metodología, que vienen después de hacer esto del contexto. Y generalmente se parte por la planificación de las finanzas. Es ver tu realidad financiera e ir priorizando los gastos, donde poner tu plata, pero tanto la plata como la energía y el tiempo. Y saber si efectivamente necesitas alguna inversión y cuáles de estas inversiones o puesta de energía y tiempo te van a traer el mayor beneficio y el más rápido beneficio. Junto con eso se planifica el territorio y aquí esto todo va ligado a ver la infraestructura que necesitas, cercos, aguadas, electricidad, lugares para proteger a tus animales. Y esto entonces, con estas dos planificaciones, tú te vas haciendo un plan hacia el futuro de cómo quieres construir tu campo y luego para apoyar esas finanzas y para poder empezar a reactivar tu tierra y a producir más, empiezas con las planificaciones de pastoreo que se hacen en 2 temporadas, cuando el pasto está creciendo y cuando el pasto deja de crecer. Entonces depende del ambiente que tú estés, cuánto va a durar cada temporada y los días de recuperación que tú tengas que usar, que es la mayor directriz que nosotros usamos para la planificación del pastoreo. La planificación del pastoreo y el efecto manada, aquí hay algunas claves que es lo que va sucediendo, que hay un consumo homogéneo de especies, por lo tanto no decae la biodiversidad. Todas las especies van a tener la misma oportunidad de ser pastoreadas y luego la misma oportunidad de tener un tiempo de descanso. Por lo tanto, de recuperar sus raíces y recuperar su parte aérea. Las plantas que no son pastoreadas, porque aquí siempre salta la pregunta, bueno, nosotros tenemos malas hierbas, tenemos malezas, o algunos pastos que los animales nunca se van a comer. Bueno, cuando están en manada efectivamente los empiezan a comer, pero si no se los comen, los pisotean, los orinan, los postean y esto queda como una inversión hacia el suelo que cuida la humedad y cuida este microambiente que favorece el crecimiento de las plantas. Además, se genera una buena distribución del guano de la orina y también del mismo pisoteo. A veces pasa en fincas o campos que tienen pocos potreros y tienen aguadas en pocos lugares, que todos estos minerales, toda esta activación biológica se concentra alrededor de los bebederos, por ejemplo, o de los dormideros. Con las planificaciones de pastoreo lo que logramos es ir nutriendo y favoreciendo el campo de forma mucho más homogénea. Con esto entonces, con lo que es a dejar completamente los químicos. Y eso ya supone una disminución en los costos tremenda, que puede llegar hasta un 60% de los costos de producción. También lo que se logra es engordar 100% a pasto. Eh, bueno, 100, ¿me vas a decir algo, Jimena, perdón? No, no, no. Ah, perdón, ya, Adelante. pensé que me tenías que decir. Avísame si es que me queda poquito rato, ¿bueno? No, estamos bien. Ya. Bueno, engordar 100% a pasto, y eso también se hace a través de la planificación del pastoreo y dejar entonces que, por ejemplo, los pastos puedan llegar a semillar para que tengan más energía y más lípidos para poder alcanzar buenos pesos y buena infiltración grasa. Esto fue en un campo que también es en el sur, donde la distribución de la humedad es un poco más constante. De todas maneras, puede que haya algunos 3 meses al año donde no cae nada, nada de lluvia, o tal vez 2 meses. Este es un campo a muy baja escala, son 2,5 hectáreas que se trabaja con ovejas. Y después de 3 años de manejo, hicimos las comparaciones con el predio vecino que sigue teniendo el manejo convencional y también lo comparamos con un antes y un después. Pero estas dos fotos son el predio con manejo versus el predio sin manejo después de 3 años.
Cubrimos el suelo en el campo sin manejo tenía un 35% de suelo descubierto. Y aumentamos la producción de pasto eh, a 3 veces. O sea, triplicamos la producción de pasto solamente. Y eso supone nuevamente una disminución en los costos y una disminución también en la mano de obra que significaba para este campo hacer pradera suplementaria o bien estar teniendo que renovar o regenerar estas praderas con nuevas siembras, nueva maquinaria, nueva fertilización, producto de que esta tierra y estas praderas se iban deteriorando por el pastoreo continuo. El pastoreo continuo lo que hace es el sobrepastoreo de las plantas y el sobrepastoreo de las plantas es cuando una planta es cortada o pastoreada en pleno proceso de crecimiento y eso hace que las raíces no se puedan restablecer. Por lo tanto, las plantas se van perdiendo. Eh, esta charla no tiene una motivación como tan técnica de la metodología, pero sí contar las cosas que hemos ido aprendiendo, así que vamos a seguir contando. Trabajamos también con huertos frutales. Este fue un proyecto piloto bien interesante cerca de Santiago. Es un ambiente también de distribución muy estacional de la humedad. Llueve solamente en el invierno. Y el invierno aquí son alrededor de 3 meses. Aquí trabajamos con nogales, con manzanos, pistachos, incluso una pequeña viña. Y logramos reducir los costos de producción entre un 20 y un 40%. Por eso pongo aquí que fue un 30% de promedio. Esos costos de producción que logramos reducir fueron maquinaria, mano de obra, herbicidas y fertilizantes. Y esto fue reemplazado por el manejo de pastoreo con ovejas. Los costos de manejar las ovejas y de la infraestructura fueron incluidos en los cálculos. Así que en realidad esto se presenta como una alternativa de reemplazar todos estos insumos por animales bien manejados, lo que además supone un segundo o tercer ingreso que podría ser la venta de la carne, la venta de la lana, la venta de la piel, etcétera. Y también dar más trabajo a gente local que pueda tener esos animales, porque no necesariamente tú tienes que ser el dueño de los animales. Existen tantos modelos como campos existen en el mundo, así que como hay que echar a andar la creatividad aquí. Este campo se llama Fundo Punta Callao, es uno de mis campos más regalones, como decimos en Chile, que le tengo muchísimo cariño. Ellos llegaron al pastoreo planificado o a la ganadería regenerativa, porque ellos partieron con un proceso de regeneración de la gente dentro de la empresa. Y luego empezaron a hacer regeneración de los bosques. No sé si ustedes pueden ahí ver estos parches de bosque que ellos han ido limpiando y haciendo que la vegetación nativa pueda volver. Ya bueno, esta zona de Chile fue deforestada hace alrededor de 100 años probablemente, y es un lugar donde hay muchísima ganadería, y se han visto los efectos bastante nocivos que ha tenido la ganadería convencional, y sobre todo en estos lugares que están cercanos a aguas. Este campo está a la orilla de un lago, que es el lago Rupanco, y estos lagos y los ríos y todos estos cursos de agua dulce se han ido contaminando muchísimo con los químicos. Es bastante parecido a lo que ha pasado en Nueva Zelanda. Alrededor del 98% del agua de Nueva Zelanda, bueno, ya no se pueden tomar y tampoco uno se podría llegar a meter al agua por la cantidad de productos y subproductos de los agroquímicos que se aplican en la ganadería. Sin embargo, hemos seguido tratando de aprender de ello. Entonces, son cosas que hay que observar porque pueden traernos ganancias económicas, pero para hoy. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas consecuencias no intencionadas, que son la contaminación, la pérdida de biodiversidad y finalmente la pérdida de productividad. Así es como se ve una planificación de pastoreo, donde aquí antiguamente podrían haber habido 4 lotes o 4 rebaños y luego los juntamos todos y eso permite aumentar la densidad de los animales y permite también dar excelentes periodos de recuperación. Les quiero mostrar en este mismo campo este ejemplo que me gusta muchísimo. Eh, Llegamos en febrero del 2019 a este potrero que se llama Los Ciervos, y este había sido, no sé si es que ustedes en Colombia usan esto que se llama como los potreros de sacrificio.
que son en ciertos momentos del año donde se confinan todos los animales en un cierto potrero y se les lleva alimento suplementario, mientras el otro pasto está como tratando de recuperarse o bien se hace en el invierno cuando hay mucha lluvia para no romper todos los potreros. Entonces se dejan todos los animales en un potrero que le llaman el de sacrificio y se les alimenta ahí. Naturalmente, lo que pasa en los campos convencionales o lo que podría haber pasado en este campo es que una vez usado este potrero de sacrificio, se entra con maquinaria, semillas y fertilizantes. Hicimos un plan financiero, hicimos una planificación de pastoreo y vimos cuánto peso tenían estas hectáreas dentro del campo y qué pasaría si es que no hiciéramos nada, es decir, no sembrar, y si es que este potrero se pudiera convertir en un potrero no tan productivo como los otros, pero no asumir costos de mejorarlo. Entonces decidimos hacer el experimento y solamente aplicando impacto animal, es decir, animales en alta densidad y en constante movimiento, y largos periodos de recuperación, pasamos de tener alrededor del 95% de suelo descubierto en febrero del 2019 a tener un 30% de suelo descubierto en agosto del 2019 y luego el verano pasado este potrero se ve así, 100% de cobertura y ya un cambio en la composición botánica muy interesante porque en realidad las primeras especies que van saliendo son especies de hoja ancha, de bajo valor forrajero, en que son más resistentes al suelo descubierto y a condiciones menos estables. Pero ya después, a través de las planificaciones del pastoreo, podemos ver cómo iban saliendo otros pastos más nobles, gramíneas perennes, por ejemplo, y tréboles, que son muy ricos en cuanto a valor nutricional y que van haciendo que la composición biológica se vaya estabilizando en el tiempo. Como había contado Jimena, nosotros también hemos hecho algunos experimentos y trabajos de prevención de incendios. Y esto también se logró con la planificación del pastoreo y los mismos dos principios de los que yo les estaba hablando. Hay más principios y más herramientas dentro del pastoreo, pero generalmente el impacto animal y los periodos de recuperación son los que más salen a la luz. Y en este caso, para prevenir incendios de pastizales, se usa mucho el impacto animal, alta densidad y ir moviéndolos constantemente. Entonces, la foto de arriba es cuando metimos a los animales y la foto de abajo es cuando los sacamos. Entonces, lo que se puede observar acá es que si bien no se comieron todo, porque ya eran plantas que estaban secas y algunas en proceso de oxidación, los animales al estar en alta densidad y al alojar ahí, van pisoteando esto. Entonces ya la prevención de incendio viene cuando se elimina o se disminuye el material combustible. Esto también fue en el sur de Chile, pero aquí hay un ejemplo en Santiago, en la capital de Chile, en el Cerro San Cristóbal, que es un parque urbano, donde hicimos un experimento con ovejas y con burros, también en alta densidad, y aquí entramos ya súper avanzada la primavera y entrando el verano, con esta vegetación que ustedes pueden observar muy leñosa, muy seca, que en realidad ya no significaba alimento para los animales. Entonces aquí tuvimos que usar más tecnología y más apoyo, dando cubos de alfalfa, muchísima agua, bloques de sales minerales, y ir atrayendo y conduciendo a los animales para que fueran pisoteando y comiendo lo que pudieran. Fue un caso que a mí me costó muchísimo porque era en un parque donde entraba gente, entraban perros, se nos escaparon los animales un montón de veces y fue súper caótico, pero aprendimos un montón. Y sobre todo, lo que más aprendimos fue la importancia de tener un contexto holístico y de tener el apoyo y que estén todos los participantes del proyecto como en la misma línea. Eso es clave. Y cuando alguien quiere partir en un campo también, todo el equipo tiene que estar muy consciente y con los conocimientos bien al día de por qué estamos moviendo los animales finalmente. O por qué pusimos el cerco acá, o por qué el agua está acá, viendo la motivación que hay detrás y los objetivos más de largo plazo que existen. Entonces, realmente hacer un equipo. ¿Qué pasa? Que si es que hay alguien dentro del equipo que no está de acuerdo, lo más probable es que no funcione. Y hay un montón de casos en que esto no ha funcionado por errores humanos. Sí. Eso es muy, 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 muy importante. Lo que les contaba que está dentro del modelo de negocio y que, bueno, que hemos ido aprendiendo es que una empresa no debería tener solamente un ingreso, porque eso lo hace inestable, ¿no es cierto?
Entonces nosotros por eso tenemos el tema de las asesorías, el tema de los cursos y ahora esto de la verificación de la regeneración de la tierra, que está ligado a un programa que se llama Land to Market, que desarrolló el Savory Institute justamente para traccionar público hacia la conversión de ganadería convencional a ganadería regenerativa. Entonces, por una parte, informa a los tomadores de decisiones de la tierra, a los que manejan la tierra, a cómo ir haciendo sus planificaciones de pastoreo. Por otra parte, informa a los consumidores de decir, efectivamente estoy comprando una carne que viene de ganadería regenerativa. Por lo tanto, está mejorando el ecosistema, está mejorando el medio ambiente y esta carne es altamente nutritiva, tiene una alta densidad de nutrientes porque viene de un suelo rico en microorganismos, rico en nutrientes, que ese suelo produce alimento para los animales también, balanceado, equilibrado y lleno de nutrientes, por lo tanto me estoy comiendo una carne que es saludable y, y por otra parte, nos está permitiendo tener una cantidad de data alrededor del mundo porque es una misma metodología que está científicamente elaborada para poder, por ejemplo, publicar papers científicos y hay una plataforma donde se va incluyendo la información de todos los campos alrededor del mundo y esto partió ya el 2018, así que estamos ganando mucha experiencia y muchos datos y finalmente decir, ¿cuánto carbono secuestra la ganadería regenerativa? O en cuánto aumenta la biodiversidad, o cuál es la capacidad de la ganadería regenerativa para aumentar la infiltración de agua, por ejemplo. También asociado a en qué medida la ganadería regenerativa efectivamente permite aumentar tu productividad. Entonces, esta verificación se hace una línea base en el año cero, donde se establecen monitores de largo plazo, que los monitores de largo plazo son las mediciones de secuestro de carbono, la medición de infiltración de agua y una medición muy exhaustiva de la biodiversidad. Eso es cada 5 años. Y todos los años se hace el monitoreo ecológico de corto plazo, que es el que más informa a los que manejan la tierra. Y ahí se ven indicadores de funcionamiento de los ciclos del ecosistema, que tienen que ver con el suelo descubierto, la cantidad de mantillo, la velocidad de descomposición de las bostas, la presencia de insectos, y así, alrededor de 15 indicadores que nos van ayudando a saber cómo va nuestra tierra. Había una de las preguntas que era importante, era cómo esto se puede aplicar en Colombia. Bueno, el manejo holístico tiene principios, y eso es lo interesante, no es una receta, y dentro de y entonces es un marco para tomar decisiones, es una metodología, y dentro de estos principios está entender el ambiente que estás manejando, y esto tiene que ver con la distribución de la humedad. Entonces, las planificaciones de pastoreo son muy distintas en Colombia a que en Chile, y en Chile son muy distintas de Arica a Punta Arenas. Pueden tener periodos de recuperación o de descanso de los potreros de 30 días hasta 150 días, súper variable. Lo que yo les quería contar acá es que en el departamento de Sucre, en Colombia, está esta finca que es de Nelson, nuestro colega que tiene el hub del Savory Institute en Colombia, y que partió en 2014 a hacer cambios en su modelo de pastoreo. Entonces aquí podemos ver fotos de antes y después. Y algunos datos interesantes de eso es que bajó en un 50% los costos de producción, aumentando incluso un 15% su carga, dejó de hacer cultivos y además tiene una operación que para él ya es muy fácil. Tenía 10 lotes de animales y ahora ha pasado ya a juntarlos todos y a manejarlos todos como una gran manada, con algunos momentos en que se para por distintas necesidades fisiológicas de los animales. Así que me gustaría dejarlos, aquí está su contacto, por si es que quieren tener apoyo desde Colombia. De todas maneras, yo quería agradecer esta invitación y dejar también mi contacto por si es que tienen dudas o si es que quieren saber del Savory Institute o más del modelo de negocio o más de algunos otros casos. A ver, así que bueno, muchas gracias. Mi nombre es Isidora Molina y mi correo es isidora@efectomanada.cl. Isidora, muchísimas gracias y ahí pues las personas que quieran contactarla, ahí nos dejó su correo electrónico. Isidora, tengo varias preguntas de todo lo que nos acabas de contar de la experiencia de Efecto Manada.
Primero, pues me causó curiosidad que ya hayas participado de Expo Agrofuturo en versiones anteriores y me gustaría saber como qué cambios has visto en Efecto Manada desde esa vez que participaste en Expo Agrofuturo a hoy en día. Mm. Eso debe haber sido hace 2 o 3 años. Y bueno, en ese momento los clientes eran menos y costaba mucho encontrarlos. Eh, Ha habido un crecimiento, yo te diría que exponencial del interés por parte de la ganadería de hacer estos cambios porque realmente es bastante urgente. Y llegan por dos motivos, o por los costos tremendos que tienen, o porque ya se está viendo que si no cuidamos este planeta nos vamos a extinguir nosotros. Así que yo te diría que es más bien eso, es el interés de la gente por conocer lo que hacemos, por conocer casos, por buscar ayuda alrededor del mundo y porque ahora Efecto Manada es una empresa ya que se puede sostener. Yo te diría que en ese momento yo seguía metiéndole como plata de otros trabajos que tenía. Tuve que aguantar un montón de tiempo para que esto saliera. Así que yo diría que eso más que nada. Bueno, me alegra que ahorita estés participando con nosotros y que de pronto las personas que han acompañado a Expo Futuro durante tantos años, pues si hayan visto tu conferencia hace 2 o 3 años, la estén volviendo a ver ahora y vean también los cambios que has tenido. Otro punto que tengo es que veo pues que ustedes aplican mucho el tema de ganadería regenerativa en ovinos. ¿Es igual para ovinos y para pues, la ganadería que hacemos aquí en Colombia o hay algo que se toma de un modelo y de otro y se puedan complementar? Mira, respondiendo a esa pregunta, como que cada especie animal tiene su especialidad, ¿ya? Cada especie animal tiene sus especies de plantas favoritas, su forma de alimentarse distinta también, ¿no es cierto? El vacuno pastorea, como principalmente. Las ovejas también ramonean, no sé si usan esa palabra, pero comen arbustos también. Las cabras prefieren los arbustos, los burros también prefieren plantas más leñosas. Entonces, uno podría llegar a decidirse por alguna especie según la composición botánica que tenga, según el ambiente en que esté trabajando, pero de todas maneras, todas las especies sirven para cualquier ambiente y en realidad el tema del pastoreo va a estar dado básicamente por los periodos de recuperación de las plantas más que por la especie que tú estés manejando. Así que es bien similar. Ahora, en términos prácticos, manejar y contener ovejas o cabras es 1000 veces más difícil que manejar bovinos. Los bovinos los manejas con una hebra con un cerco eléctrico y está todo bien. Las ovejas tenéis que tener al menos tres o una malla y qué decir las cabras. Bueno, las cabras son locas, entonces hay que tener formas de contenerlas mucho más avanzadas. Dentro de lo que hace efecto manada, pues obviamente hay un tema de costos y de presupuestos para las empresas que solicitan asesoría por parte de ustedes. ¿Es posible iniciar un gran proyecto de ganadería regenerativa sin mayor inversión? O en temas Sí. de costo, ¿qué hay que hacer? Mira, hay cosas básicas que uno tiene que tener, como agua, ya agua de bebida animal y formas de apotrerar, que pueden ser fijas o pueden ser móviles. Yo no he visto que la ganadería regenerativa suponga más inversión que la ganadería convencional, porque hemos visto ganadería convencional que ya cuenta con agua, que ya cuenta con potreros, que ya cuenta con una matriz de electricidad, y es simplemente cambiar la forma de mover los animales. Ahora, si es que vas a partir en un terreno, en un territorio donde no hay ningún potrero o ninguna infraestructura, sí, tienes que tener. Pero hay campos incluso que usan camiones aljibes móviles para llevar su agua. Hay casos bien extremos en África donde no hay cercos y no hay potreros y los movimientos y el pastoreo lo hacen las personas y con ayuda de perros. Entonces, hay una súper gran variedad. Lo que sí te podría decir es que los costos, al menos en el modelo del manejo holístico, bajan muchísimo, muchísimo, muchísimo por el tema de los insumos.
Listo, buscando también como sobre efecto manada, veía que hablaban de tres pilares y era económico, social y medioambiental. ¿Cuáles son esas urgencias puntuales que tenemos en estos tres sectores enfocados pues en ganadería? Ya, en el tema económico nuevamente es el tema de los costos de producción. El tema de los costos de alimentar al ganado que suponen eh, la siembra de nuevas praderas, la cosecha de esa siembra, los fertilizantes, la mano de obra y la maquinaria. Eso como desde el lado de la alimentación más directa. Ahora está el tema del riego, que incluso en lugares donde hay buenas precipitaciones ya se está usando el riego. Y yo, o sea, uno se pregunta por qué se está usando el riego. ¿Es la solución al problema? En realidad se está atendiendo un síntoma. El síntoma es que la tierra está deteriorada y que las raíces son cortas. Entonces, cuando hay una pequeña sequía, las plantas dejan de crecer porque tienen raíces que profundizan muy poco. Cuando uno hace planificación de pastoreo, estas raíces pueden profundizar metros. Entonces, hay una sequía y las plantas no se ven afectadas. Bueno, entonces, en términos económicos, yo te diría costos de producción. En términos ecológicos, y van al final a todo a lo mismo, al usar o no usar químicos. Los químicos no es que sean per se malos, sino que es el abuso de los químicos. O es realmente pensar en que estos químicos te van a solucionar el problema. Los químicos, efectivamente, los fertilizantes solubles, por ejemplo, te permiten tener un pequeño, o sea, un gran aumento de la productividad, si es que son las primeras veces que lo estás usando, pero estos químicos matan la microbiología del suelo. Y el suelo es un ente vivo, que se conforma de un montón de patrones, de microorganismos, de insectos, o sea, toda la cadena trófica que uno ve sobre la Tierra está bajo de la Tierra. Y hay interacciones muy específicas, muy complejas, que se ven interrumpidas por estos químicos. Y luego la contaminación de las napas subterráneas y que esto llega a los lagos, y qué decir de los daños a la salud de los operarios que están aplicando los herbicidas. Un montón de documentales y de información que ya constata los daños que tienen estos agrotóxicos. Además de que finalmente nos estamos alimentando de comida producida con tóxicos. Eh, y algunos pueden decir que no está comprobado el daño que nos está causando. Bueno, riesgo, no está comprobado todavía entonces. Como hay una gran duda ahí. Y me iría quedando el tema social. Y el tema social, Jime, te diría que es de altísimo impacto porque ha habido una altísima migración del campo a la ciudad por pérdida de oportunidades. Muchos campos han dejado de poder pagar sus costos, han tenido que hipotecar los campos, la población del campo se está envejeciendo porque la juventud tiene que ir a buscar estas, entre comillas, mejores opciones o oportunidades a la ciudad, y el campo se está vaciando, envejeciendo, y igual hay algún problema en que, bueno, ¿quién va a producir la comida? Y por otra parte, también algo que podría ser bastante riesgoso es que estas tierras sean tomadas como por muy pocos propietarios también. Entonces empiezan a existir estos temas de monopolios y bueno, en realidad el equilibrio siempre es como lo ideal. Ojalá que toda esta tierra estuviera distribuida en muchas familias, que pudieran vivir ahí, que pudiera seguir habiendo educación ahí, que las ciudades no colapsen. Eh, Eso te diría más que nada. Isidora, muchísimas gracias por este espacio. Como conclusión final, y creo que aplica una conclusión muy similar a lo que ya hablamos con Juan Dutra, con Jaime Elizondo, que los tres pues promueven el tema de la ganadería regenerativa, y es que definitivamente en un tema de costos es muchísimo más económico, principalmente pues ganadería holística, en temas sociales y obviamente en temas naturales y de medio ambiente. Ahorita pues aportan muchísimo al medio ambiente y es fundamental implementarlo. Un punto también que he podido notar entre todos es hay que iniciar. Dejemos de esperar, dejemos de sacar excusas, hay que hacerlo, y Colombia es un país que tiene las oportunidades para hacerlo. De Sí. igual forma, pues sí te doy la palabra para que nos hagas tú una conclusión final de esto que hemos hablado
y así estaríamos finalizando esta presentación de hoy. Gracias. Bueno, algunas conclusiones es posible, es totalmente posible, los cambios son a veces increíbles. Yo entiendo, y también me pasó un poco al principio que decían, no puede ser que sea tan bueno, pero bueno, cuando uno lo empieza a ver, dice, eh, Ujú. claro, es posible, hay condiciones, hay gente que sabe, en Colombia es posible, está el hub del Seibo Institute ahí, bueno, y además de otros profesionales que también pueden saber y tal vez con otras metodologías, pero la cosa es posible y es sumamente urgente. Como ya no hay vuelta atrás. Y a mi forma de ver y a la forma de ver de muchos colegas, es mejor cambiarse ahora que después. Listo, Isidora, de nuevo, muchas gracias. Te invitamos a que te quedes conectados con las siguientes conferencias y les agradezco a todos pues, por participar en este evento. Muchas gracias, Jimena, y gracias a Agrofuturo por la invitación.